pero parece que todavía no se puede. Vamos a estar aquí, hermanos, hasta que pues haya algunos cambios. Ojalá y que ya para cuando esté más fresco podamos meternos. Y si no, pues Dios proveerá, veremos a ver cómo le hacemos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, vamos a estar abriendo ahí nuestras Biblias. En el capítulo 10, Evangelio de Marcos, capítulo 10. Ahí vamos a estar leyendo, hermanos, sobre este hermoso acontecimiento. Ahí vamos a estar aprendiendo, vamos a estar mirando qué es lo que este hombre tuvo que hacer y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder ser bendecidos y recibir la sanidad que siempre necesitamos en nuestra vida, en todas las áreas. Marcos capítulo 10, versículo del 46 al 52. Gloria a Dios. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 10, del 46 al 52. Y me dice con ganas un amén cuando lo tenga. Gloria a Dios. Lo leo así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, o sea nuestro Señor Jesucristo, y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Esa era su profesión, por decirlo. Que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos, no pocos, muchos, le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado o sanado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que nos das. Gracias te doy, mi Dios, por cada uno de mis hermanos que se esfuerzan, Señor, por estar en este lugar, aún, Señor, en estas condiciones. Gracias, mi Dios, sigo aumentando, Señor, esa fe en nuestras vidas para poder seguir, oh Dios, sirviéndote, para poder seguir, Señor, viniendo, para poder seguir buscando de ti, Padre. En este momento yo te pido que tu palabra, Señor, sea de edificación, de exhortación, de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, pues en este hermoso acontecimiento que miramos aquí, nuestro Señor Jesucristo en este Evangelio de Marcos, Marcos viene siendo este autor que presenta a nuestro Señor Jesucristo de esta manera, o en esta ocasión, esta historia, este acontecimiento, es el último milagro que Marcos escribe aquí. Después ya sigue lo que es, pues, el Calvario, la crucifixión y todo el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y también, por supuesto, es la última vez que nuestro Señor Jesucristo fue a Jericó, a esta ciudad. Unos teólogos dicen que se trata de Jericó, la que había sido destruida, y otros dicen que es otro pueblo que estaba ahí a 25 kilómetros de Jerusalén. Sea lo que sea, la idea es que aquí voy a estar mencionando sobre estos pasos que Bartimeo tuvo que hacer para poder recobrar la vista. Se necesita, por supuesto, dice aquí el primer versículo: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Imagínese usted esto, visualícese usted esto. Venía una gran multitud con nuestro Señor Jesucristo. No venía solo, por supuesto, era una gran multitud. Yo no sé qué tan ancho sería el camino, si es que entendemos que en aquel tiempo no había máquinas como para que el camino estuviera de 8, 10, 15 pies. Me imagino que era un camino angosto, como sabemos en nuestros pueblos, cuando todavía no hay maquinaria.
Y me imagino que el decir que le seguía muchísima gente tuvo que ser una fila larga. Quizás unos venían, claro, por el zacate o por lo que es fuera del camino, pero la idea es que dice que venía mucha gente siguiéndole. Me imagino que se hacía mucho bullicio, mucho ruido venía haciéndose. La cosa que aquí estaba Bartimeo, este ciego, él estaba ahí sentado junto al camino. Su primer cosa que quisiera mencionarles es que es importante acercarse siempre al camino, por decir así. ¿Por qué es importante acercarse al camino? Aunque entendemos que nuestro Señor Jesucristo es el camino y que es mejor estar en el camino que estar cerca del camino. Quizá muchas personas pueden estar cerca nada más del camino, lo que quiere decir que mucha gente simpatiza con el Evangelio, eso lo entendemos. Mucha gente le gusta escuchar la palabra de Dios, mucha gente está de acuerdo con la palabra de Dios, mucha gente sabe que la Biblia es cierto, que Dios existe, que el diablo existe, que el infierno existe y todo eso, pero a veces son muchas personas que solamente simpatizan con el Evangelio, están cerca nada más, pero no están en el camino. Y lo más importante, por supuesto, es no estar cerca, sino estar en el camino. ¿Dice amén? Estar en el camino, por supuesto, no nomás estar cerca, no nomás aprobar algunas cosas, sino también poder vivir dentro de este camino. Pero en esta ocasión, hasta donde ahorita vamos, Bartimeo estaba cerca del camino. Claro que tenía que estar en parte cerca del camino, hablando literalmente. Usted sabe que las personas que piden por ahí limosna y que necesitan ayuda siempre tienen que ponerse cerca de un camino, cerca de una carretera, en donde los carros puedan pasar o la gente pueda pasar, en este caso los carros. Ya gente pues no anda tanto caminando, para que de esta manera pues sin bajarse del carro se le pueda dar algo a las personas. Y esta es la profesión que tenía Bartimeo. Él de esto vivía. La gente pasaba por este camino, un camino transitado de Jerusalén a Jericó, y bueno, de esta manera es que le ayudaban. Pero mire bien aquí, en el versículo que sigue, versículo 47, dice ahí, después de esto dice, y oyendo, cuando iba toda esta gran caravana, toda esta gran multitud, dice, y oyendo que era Jesús Nazareno. No estaba sordo, por supuesto, ¿ok? Estaba ciego nada más. Él oyó que Jesús de Nazaret iba pasando por ahí. Recuerde, Marcos es el último evangelio que presenta, después sigue todo lo que es el Calvario, lo que quiere decir que probablemente Jesús ya tenía más de unos 2 años, 2 años y medio o más, probablemente, claro, los milagros que él hacía. Cuando dice aquí que, y oyendo que era Jesús de Nazareno, comenzó a dar voces. Él escuchó, él oyó que era Jesús de Nazareno. Él estaba en el camino. Y al estar en el camino, la gente por ahí comenzó a pasar. Claro que él se tenía que dar cuenta. Él oyó, pero mire bien esto. Él pudo haber ignorado eso, por decir así. La gente pasaba seguido. Pasaba mucha gente por ese camino. Me imagino que pasaron célebres, por decirlo así, personas importantes. Personas que quizás, tanto publicanos como de los romanos, como de otros pueblos, pasaba por ahí gente que tenía cierta reputación. Pero en esta ocasión, lo que quiero aplicarles es esto. Bartimeo, él oyó que era Jesús. Pudo ver que era Jesús y él se pudo haber estado allí callado. Él pudo haber estado sencillamente como un ciego, nada más esperando que oír el ruido de las monedas o de algo que cayera en donde él tenía su capa. Pero aquí la idea es que él, al oír que era Jesús, no se quedó tranquilo. Él supo quién era Jesús. Él se dio cuenta quién era Jesucristo. Él había escuchado de quién era Jesús. Y yo me imagino que mucha gente, por supuesto, ha escuchado de Jesús. ¿Dice amén? Mucha gente ha escuchado de Jesús, pero mucha gente se hace quizás el sordo. Yo sé que usted no, pero mucha gente quizás se hagan el sordo, y al saber que es Jesús el que va pasando por medio de ellos y que tienen una oportunidad de poder recibir la salvación, o de poder recibir perdón de pecados, de poder recibir esa esperanza, de poder recibir esa bendición que Jesús da, quizás muchos no comienzan a clamar, muchos nada más oyen, pero hasta ahí lo dejan.
Muchos oyen de Jesús, pero sencillamente no actúan, no se mueven, no obran. Iglesia, no, yo quisiera que nosotros nos identificáramos con Bartimeo y que nosotros hagamos lo que él hizo. ¿Ok? Él cuando oyó que era Jesús, él comenzó, dice aquí, versículo 47, y oyendo que era Jesús de Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, mire bien lo que dijo. Sabía quién era Jesús. Comenzó a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. El escritor no pudo haber escrito allí de una forma exagerada, por decirlo así, de que duró 10, 15, 20 minutos gritando, porque como le dije al primero, la caravana iba pasando, me imagino que Jesús iba no sé exactamente si iba adelante como líder, probablemente sí, pero la idea es que tuvo que tardarse un rato en pasar toda esta caravana, todo este movimiento. Yo lo que quiero que visualice eso y mire eso. Él comenzó a dar voces. Yo no sé si desde que Jesús se dio cuenta que iba a venir y desde que pasó, no sé hasta qué punto, pero la idea es que él comenzó a dar voces de una manera desesperada, si podemos decirlo así, de una manera sabiendo que era una oportunidad que él tenía. Él al estar junto al camino, una vez más, él pudo haberse dado cuenta que pasó mucha gente por ahí. Pero en esta ocasión, al saber que era Jesús, me imagino que él dicho, esta es mi oportunidad. Esta es la única chance que tengo de poder llamar la atención de Dios, de llamar la atención de Jesús. Tengo que hacer algo. Y eso es lo que, iglesia, nosotros tenemos que siempre tener esta mentalidad. Sabemos que Jesús siempre está alrededor de nosotros, está con nosotros, está en nosotros, ¿verdad que sí? Y siempre tenemos, iglesia, que estar mirando lo que acontece alrededor de nuestro círculo, en nuestro tiempo, en nuestro pueblo, en nuestra casa, en nuestra vida. Siempre tenemos que poner atención qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Porque podemos nosotros oír muchas cosas que pasan, pero podemos hacernos ignorarlas. ¿Sí me explico? Podemos ignorar cosas que acontecen a nuestro alrededor. Tenemos que darnos cuenta, por ejemplo, en este tiempo, lo que estamos viviendo. Sabemos que es una realidad. Sea lo que sea algo que haya sido planeado, sea que no, de cualquier manera, Dios sabe lo que está aconteciendo. Y es permitido por Dios. Y lo único que nosotros como iglesia tenemos que entender es que todo esto es principio de cambio, principio de dolores. Tiene que venir lo que tiene que venir, iglesia. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que está pasando. Hay gente que sencillamente no se da cuenta de lo que acontece a su alrededor. Esto de tribulación que haya o todo esto que está viniendo tiene que a la iglesia o a nosotros tiene que movernos a un nivel diferente. Tiene que movernos a buscar más de Dios. Y usted sabe, iglesia, que eso es pareciera como que si en lugar de que la gente busque más de Dios debido a lo que está aconteciendo, parece que la gente no quiere hacerlo, cuando debería de ser totalmente al revés. Tendríamos que estar más clamando a Dios, sabiendo que todo esto que está aconteciendo debe de despertar siempre a la iglesia. Y uno tiene que estar, por supuesto, haciendo eso, y a veces no se hace como se debe de hacer. Yo entiendo que hay que seguir las reglas, yo entiendo que hay que respetar lo que se nos dice, pero tenemos que de ahí en fuera buscar a Dios. Eso no se nos está prohibiendo, por supuesto. Y a veces, como seres humanos, en realidad, no sé qué es lo que a veces necesitamos para poder clamar como Bartimeo lo estaba haciendo en esta ocasión. Él sabía quién era Jesús. Mire bien, sabía que era hijo de David. Había oído de los milagros que había hecho. Si no, entonces, ¿por qué clamaba tanto? Porque los discípulos, los mismos discípulos o la gente le reprendían y le decían: deja en paz al maestro. No sé qué tantas palabras tuvieron que usar. Deja en paz al maestro, vamos nosotros para Jerusalén, o él no te va a atender, y qué sé yo, muchas cosas. Pero Bartimeo, él estaba con una convicción bien firme. Su convicción era: yo tengo que llamar la atención de Jesús. Y él comenzó a gritar y a gritar.
Y cuando nosotros, iglesia, y por experiencia lo digo, cuando nosotros oramos y buscamos a Dios, tristemente a veces es cuando de veras usted tiene una necesidad. Cuando hay una necesidad, de veras clamamos y de veras oramos y de veras buscamos de Dios y de veras nos humillamos y de veras queremos que Dios haga algo. Pero tenemos que ser sensibles a Dios en lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. No le hace que tengamos a veces todo. ¿Dice amén? Porque usted sabe que el materialismo y todo lo que existe aquí a veces nos hace no buscar de Dios como tiene que ser. En esta ocasión Bartimeo, él dijo: Jesús, hijo de David. Sabía de dónde venía, sabía quién era. Usted y yo sabemos quién es Jesús. Sabemos el poder que tiene. Sabemos que lo que hizo por nosotros, sabemos lo que va a hacer por nosotros, sabemos lo que viene. Tenemos por supuesto que mantenernos con esa expectativa, con esa seguridad y poder clamar a Dios y decir: Jesús, hijo de David, cuando tú vengas en tu gloria, yo me quiero ir contigo. Y cuando acontezcan cosas en nuestra vida, siempre poder doblar nuestras rodillas y clamar siempre a Dios y ponernos en las manos de Dios, porque sabemos que tiene que venir, poco a poco tiene que venir algo más fuerte y más duro. La iglesia tiene que ser probada antes de irse. No puede una persona pasar de un nivel a otro sin ser probado. Eso está comprobado y retacomprobado. Necesitamos no hacernos sordos a lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Y a veces esperamos quizá que fulano despierte, que otra persona tome la iniciativa. Nosotros tenemos esa responsabilidad. No podemos echarle la culpa a alguien más o depender de otros. No podemos decir, a veces justificarnos y decir: pues es que aquella iglesia, o aquella otra iglesia, o aquella otra iglesia, no, al cabo nomás están haciéndolo, no se están juntando, nosotros tampoco. Y cosas así. Sino que por nuestra cuenta tenemos que darnos cuenta de lo que acontece a nuestro alrededor. No hacernos como si no oyéramos. Aunque a veces no tenemos la visión totalmente como Dios quiere, pero sí oímos. Me recuerda esa ilustración de aquel hombre que fue al doctor y le dijo al doctor: mi esposa creo que se está quedando sorda, le hablo y no me oye. El doctor le dijo: bueno, pues le voy a pedir que haga una prueba para estar seguro antes de que la traiga. Dice: retírese de ella como unos 15 pies y háblele, y si no le contesta, bueno, pues... Y ahí le explicó lo que tenía que hacer. Entonces el hombre, ok, se retiró de su esposa y le habló de lejos y le dijo: Honey, ¿ya pusiste los frijoles? Y no oyó nada. Entonces se arrimó más con su esposa, ya más cerquita, se le dijo: Honey, ¿ya pusiste los frijoles? Y nada. Entonces tuvo que arrimársele de a tiro al oído y le dijo: Honey, ¿ya pusiste los frijoles? Y su esposa le dice: Honey, te he contestado 3 veces que sí, pero tú no me oyes hasta que estás aquí bien cerquitas. En otras palabras, el sordo era él, no era ella. Pero él le echaba la culpa a ella porque no le escuchaba, y el que no escuchaba era él en realidad. Y a veces así es, no podemos nosotros echarle la culpa a alguien más. Es nuestra responsabilidad mantener nuestra vida espiritual. ¿Dice amén? Dice aquí en el versículo que sigue, Bartimeo hizo lo que tenía que hacer para aprovechar esto. Versículo 48 dice: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Miren lo que hacían. Le reprendían. ¿Cómo se siente usted cuando le reprenden? ¿Cómo se siente usted cuando le dicen que no haga algo? ¿Cómo se siente usted cuando no lo animan a perseverar en las cosas de Dios? Cuando lo quieren desanimar. Cuando usted sabe que puede ser una bendición hacer algo. Cuando usted sabe que puede ser, que es una oportunidad para usted. Sea en lo que sea, en el área material o en el área espiritual. Cuando usted siente de parte de Dios hacer algo para Dios, si usted se lo dice a alguien, lo más probable es que, si es un poquito medio elevado lo que usted quiere hacer, lo más probable es que lo desanimen. Y si usted no tiene esa seguridad o esa convicción o esa firmeza de decir: no, yo voy a hacer esto para Dios, yo tengo que hacer esto, yo tengo que levantarme y hacer esto, a veces es mejor no compartirlo con nadie, porque lo más seguro es que te van a desanimar. Decía por ahí alguien, uno de los emprendedores, ¿no?
en el área de los negocios, decía que cuando se le venía una idea a su mente y la traía a su comité, y cuando todo su comité le decía, no, estás mal, entonces decía, voy a hacerlo porque eso es una señal que estoy en lo correcto, cuando todos dicen que está mal. Y a veces puede pasar así, pero aquí la idea es esta: nosotros como hijos de Dios tenemos que darnos cuenta que cuando queremos hacer algo para Dios va a haber oposición. ¿Dice amén? Va a haber oposición, no le van a aplaudir, no lo van a echar porras, no lo van a animar. Si usted quiere hacer algo para Dios, si usted quiere servir a Dios verdaderamente, yo no estoy hablando que si usted quiere venir a la iglesia. El venir a la iglesia es pan comido, debería de ser, aunque para algunos a veces es un sacrificio, es trabajoso. Pero venir a la iglesia tiene que ser algo fácil, tiene que ser ya un hábito. Venir y adorar a Dios, pero querer hacer algo para Dios, querer esforzarte a hacer un poco más para Dios, va a haber cierta oposición. Pero ¿qué es lo que hizo aquí Bartimeo? Dice aquí, cuando le reprendían que se callase, dice, él comenzaba a dar más voces. Entonces, o sea, dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Él clamaba mucho más. Me imagino que se arriesgó un poquito, por decirlo así, a que sus discípulos a lo mejor lo agarraran, qué sé yo, los discípulos, y lo callaran o hasta le taparan la boca, qué sé. Pero él dice que clamaba y clamaba. Yo no sé, visualice usted eso y mire la necesidad que él tenía. Y él no estaba sordo, ni tampoco estaba mudo. Él podía haberse conformado diciendo, bueno, pues total, nada más estoy ciego, pero pues aquí me mantengo, como sea, me dan para comer. Él podía haberse quedado en paz, conforme. Recuerde, este es el pensamiento que siempre decimos: jamás tenemos que estar conformes, iglesia. Tenemos que estar felices como Dios nos tiene, pero no conformes. Siempre tenemos que estar buscando de Dios en todas las áreas, queriendo crecer. Pero aquí la idea es que él le echaron, o sea, lo querían desanimar y él no se dejó desanimar. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando te quieren desanimar de hacer algo para Dios? A veces hay personas que dicen, quisiera hacer esto, o pastor, hace falta hacer esto. Qué bueno que usted mire qué hace falta hacer. Si usted siente eso de veras, y usted tiene esta convicción, yo siento hacer esto de parte de Dios, yo siento para la semana que entra a llamarle a un hermano, llamarle a 2 o 3 hermanas y vamos a venir a hacer una limpieza general en la iglesia. Si usted siente eso, pues qué bueno, venga y hágalo. Y si no lo siente, como usted tiene que venir, ¿ok? Porque se ocupa. Porque el sábado se va a ocupar, ¿ok? Entonces, si usted siente algo, hágalo, siempre y cuando sea para Dios. Hay que hacerlo. Te van a desanimar, claro que te van a desanimar. Es que hay tantas maneras de ver la vida. Tú sientes que Dios es el que te está diciendo, pues tú tienes que darle, es tu llamado. No esperes que alguien más lo haga. Entonces aquí la idea es que él comenzó a echarle la contra, él no se quiso desanimar. 49 dice, entonces Jesús, deteniéndose, ¿cómo cree usted que se puso Bartimeo cuando miró que sus gritos dieron resultado? Cuando miró, acuérdese, él no oía nada. Perdón, él no miraba nada. Él no miraba nada, él nada más oía. Me imagino que él tuvo que oír que se detuvo la caravana. Porque dice aquí, al detenerse Jesús, me imagino que toda la caravana se tuvo que detener. Entonces Bartimeo, me imagino que en su ceguera, él no escuchó nada. Me imagino que ha de haber dicho, ¿qué pasó? Cambió algo, ya no oigo pasos. Y me imagino que seguía clamando, tuvo que seguir clamando. La idea que dice aquí, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y mire bien qué bueno es Jesús. ¿A quién mandó llamarle? Me imagino que a los mismos que le estaban diciendo que se callara, o algunos de los mismos que le estaban diciendo que se callara. Dice que mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, te llama. Entonces primero tenemos que saber vencer toda crítica, iglesia. Tenemos que saber vencer todo el desánimo que venga a nuestra vida. Tienes que saberlo vencer. ¿De qué manera? Clamando, orando, buscando de Dios, porque el desánimo ahí va a estar siempre.
Pero tenemos que seguir clamando, tenemos que seguir juntándonos. Mientras nos lo permitan, tenemos que seguir orando. Recuerde, vamos a estar ya los jueves a las 6:30, ¿ok? 6:30. Siempre tengan en cuenta eso, el jueves ya no va a haber sol, o al menos nos tapa aquí la sombra. Ya el jueves vamos a comenzar con el servicio de niños. Ya los encargados de niños saben lo que van a hacer. La idea es que para poder los departamentos activarse y hacer algo más para Dios. La idea es que vamos a estar aquí el jueves. Usted no se desanime. Es importante venir aunque sea unas 2 veces a alabar y adorar a Dios. Amén. Que se haga ese hábito. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo dice que se detuvo y le mandó llamar. Las palabras que le dice son estas, diciéndole: ten confianza, Jesús te está llamando. Ten confianza. ¿Qué es confianza? Ten fe, ten esperanza, ten ánimo. Jesús te está llamando. Llamaste la atención de Jesús, por otras palabras. Lograste vencer la crítica, no te desanimaste. Ahora Jesús te está llamando. Mire bien esto, como tanto la mujer de flujo de sangre, como la mujer cananea, como muchos ejemplos en la Biblia, sabemos que siempre tuvieron oposición. ¿Verdad que sí? Tuvieron oposición para poder lograr que Jesús les hiciera caso. Yo no sé si es que, yo no creo que Jesús, porque haya sido una persona que no llamaba, que no ponía atención a la gente. Yo me imagino que estaban a prueba, por supuesto. Así como usted y yo tenemos que estar a prueba. ¿Qué tanto vamos a clamar? ¿Qué tanto deseamos que Dios siga haciendo un milagro en nuestra vida? Aquí la idea es que Jesús sabía lo que iba a hacer, pero él esperó que Bartimeo le puso cierta prueba, por decirlo así. No es que al primer grito él acudió, sino que tuvo que mirar que Bartimeo, ¿por qué cree que le dijo a Bartimeo las últimas palabras? ¿De qué manera recibió la vista? Porque ya sabía Jesús que Bartimeo tenía fe. Por eso es que clamó, por eso es que no se cansó, por eso es que no se desanimó, porque Jesús estaba viendo la fe de él. Y eso acontece mucho en muchos milagros. Siempre Jesús decía eso: ten ánimo, oh mujer, grande es tu fe. Pero antes de eso era probada esa fe. Antes del arrebatamiento, iglesia, la iglesia tiene que ser probada, nuestra fe tiene que ser probada. ¿Qué tanto es lo que vamos nosotros a seguir buscando de Dios? ¿Qué tanto vamos a meternos más en la gloria de Dios? Tiene que ser probada la iglesia. Por eso, gloria a Dios por esto. En medio de las crisis es como uno busca de Dios. Ese es el resultado que Dios quiere. Aquí el asunto es que le dice: ten confianza o ten fe. Cuando tenemos que creer. Cuando Jesús nos llama a hacer algo, tenemos que creer. Cuando Jesús nos incomoda, por decir así, que Él quiere hacer en nuestra vida, que Él quiere que veamos más de lo que vemos ahorita. Gracias a Dios que podemos oír, gracias a Dios que no nos hagamos sordos, pero ahora tenemos que pedirle más a Dios, que queremos mirar más, que queremos que entendamos más la visión para nuestra vida, porque eso hace mucha falta. Aquí el punto es de que no podemos ignorar esto. Jesús le dice, versículo 50, él verdaderamente creyó. ¿Por qué es que creyó? Él desde aquí ya estaba recibiendo el milagro, por decirlo así, antes de que aconteciera. 50 dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó, dice aquí, y vino a Jesús. No sé qué tan lejos estaría Jesús, pero dice que se levantó y vino a Jesús. Tomó acción a lo que él estaba creyendo. Se levantó y vino a Jesús. Pero y venir a Jesús tuvo que hacer algo, que una prueba más de que él creía que Jesús podía sanarlo. ¿Qué es lo que hizo? Dice que se levantó y arrojó la capa, en donde probablemente había monedas. No sé si las agarraría o no, pero la idea es que se levantó, agarró la capa y la arrojó. Se deshizo, por decir así, de su diploma que tenía, que lo caracterizaba como un ciego. Esa capa, dicen algunos
escrituras, esa capa venía siendo algo que en la ley de Moisés o los judíos daban, aprobando de que sí era un ciego, de que necesitaba ayuda. Él no podía o sea, no era una capa común, era una capa reconocida por los judíos, por la ley, en donde eso afirmaba que era un ciego, que necesitaba ayuda de la gente. Porque usted sabe que hay muchos por ahí que pueden hacerse los ciegos o los sordos, ¿verdad? Y es importante que algo en estos tiempos, esa capa, eso quería decir que sí era cierto. Entonces él la arrojó, como diciendo, antes de que Jesús hiciera algo, él arrojó la capa, confiando en el Señor y diciendo, ya no voy a necesitar de ti, porque ahora ya sé que Jesús es el que me ha llamado, y yo creo, y yo confío, yo tengo fe que Jesús va a hacer un milagro en mi vida. Eso es lo que Jesús estaba viendo, iglesia. Por eso es cuando tú tienes una convicción, cuando quieres hacer algo para Dios, tú dale, no te desanimes. Tú deshazte de lo que piensas que te está estorbando. Si tienes que hacer a veces a un lado a alguien, pues hazlo a un lado, no le hace. De una manera cortés, de una manera que no se sienta tanto. En el negocio se dice esta palabra, si alguien te quiere desanimar, le dices, bueno, entiendo lo que me quieres decir, pero ahorita nada más ando recogiendo pues información positiva. Cuando quiero oír algo negativo, entonces te llamo a ti, pero ahorita no. Entonces la idea es que va a haber gente así. Imagínate que cuando te están diciendo siempre algo negativo, pero tú estás enfocado en lo que Dios te dijo, tú ya lanzaste la capa, quiere decir que desháztete de algunas cosas que te impiden hacer lo que tú tienes que hacer. Aquí la idea es esta. Dice aquí, versículo 50, entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Todavía más, otra prueba más que Jesús le hace aquí. Jesús quería escuchar de Bartimeo cuál era su necesidad. Usted dirá, pero ¿por qué Jesús le pregunta, Bartimeo, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Qué es lo que tú quieres recibir de mí? ¿Qué es lo que tú quieres que Dios obre en tu vida? Si estaba claro, por decirlo así, para mucha gente que estaba ciego y que clamaba porque quería recobrar la vista. Pero Jesús le dice en este versículo, respondió Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué nos enseña esto, iglesia? Tenemos que tener prioridades en nuestra vida para saber pedir. Usted puede tener un montón, podemos tener una lista de peticiones delante de Dios. Necesito esto, necesito esto otro, necesito esto otro. Muchas cosas necesitamos de Dios, pero tenemos que saber qué es la voluntad de Dios. Y ahí es donde está el detalle, dijo Cantinflas. Tenemos que saber qué es lo que verdaderamente necesitamos. Eso es lo que Dios va a contestar. Eso es lo que, qué es lo que a nosotros nos va a beneficiar para poder seguir a Jesús, para poder estar más cerca de Él. No podemos pedirle lo que a nosotros nos conviene, porque indudablemente a veces no va a ser la voluntad de Dios. Dice amén. Y es fácil poder decir, pero Jesús, tú sabes que estás ciego. Él quiere que lo sanes. Pero Jesús quería escuchar de los labios de Bartimeo qué es lo que él deseaba. Dígame, ¿a poco él no podía decirle a Jesús otra cosa? Sí, él podía pedirle otra cosa. Había otra necesidad probablemente en Bartimeo. Quizás él podía decirle, bueno, Señor, no quiero estar aquí en el camino. ¿Qué te parece si me haces una silla bien hermosa y bien bonita para estar sentado y no estar aquí en el suelo? Porque probablemente estaba así. ¿O qué te parece si mejor, pues me das mucho dinero de una vez? Yo no sé, él podía tener muchas prioridades, muchas cosas. Y ahí está el meollo del asunto de nosotros como humanos. Saber pedir. Saber pedir. No podemos ordenarle a Dios. No podemos decirle a Dios, yo quiero que hagas esto. No podemos mandarle a Dios. Por esa razón es que cuando nosotros oramos a Dios, el propósito es no para cambiar a Dios, sino para que nosotros cambiemos
y estemos más en su voluntad y sepamos pedir. Porque muchas veces sí, vamos a lograr hacer cosas que nosotros queremos, pero es la voluntad permisiva de Dios, pero no la voluntad perfecta. Entonces lo importante es estar en la perfecta voluntad. ¿Dice amén? Ya me lo concluimos, ¿ok? Dice aquí, Bartimeo le contesta: Maestro, que recobre la vista. Mire la petición. ¿Por qué clamó? Dígame una cosa. Cuando usted anda, o cuando hemos andado con mucha visión, por decirlo así, con una seguridad de lo que Dios quiere que tú hagas, hablando en lo espiritual, cuando tú sabes que quieres hacer algo, cuando tú andas bien entusiasmado, cuando tú andas bien, no emocionado, entusiasmado, cuando tienes mucha fe y tú sabes que quieres servir a Dios en esto y en esto, tú sabes para qué fuiste llamado. De repente como que después vienen los problemas, viene un montón de cosas y como que esa visión comienza, ese deseo comienza a apagarse. Aquí Bartimeo le dice que recobre la vista, dando a entender que Bartimeo había visto antes. Que recobre la vista. No sé exactamente si él nació o no nació ciego, porque no dice la Biblia. Él le dice que recobre la vista. Me imagino que ya Bartimeo sabía lo que era el mundo. Él ya sabía lo hermoso de todas las cosas. Quizás había visto algunas cosas. No sé exactamente qué tanto tiempo tenía ahí, pero él quería recobrar otra vez más esa visión. Y eso es bien importante, iglesia, que cuando nosotros clamamos, oramos, hay que estarle pidiendo a Dios: Señor, yo necesito recobrar el primer amor, yo necesito recobrar la vista, yo necesito recobrar ese enamoramiento que tuve contigo al principio, porque las cosas me han opacado. Las cosas han hecho que a veces no mire bien el futuro que viene en mí. Y ando medio, no sé qué hacer, confundido. Por eso es que Jesús le dice, Jesús te está esperando eso. Él quiere que seas preciso en lo que quieres. Él quiere escuchar eso. Que le pidas que seas específico. Y que sea la voluntad de Dios indudablemente. Por esa razón es que Dios, ¿por qué cree que Dios le concedió sabiduría a Salomón? ¿Usted cree que le concedió sabiduría porque Salomón se la pidió? Es porque esa era la voluntad de Dios. Dios quería hacer a Salomón un sabio para poder gobernar y dirigir su pueblo. Y por esa razón también se lo concedió. Entonces la idea es eso. Recuerde que Dios siempre va a conceder las necesidades que tenemos, no las necedades. Termino con esto diciendo, versículo 52. Y Jesús le dijo: vete. Mire bien esto. Todavía otra prueba más, si podemos decirlo así. Vete. ¿Ve? Vete. Se fue. Entonces, ¿qué es lo que Bartimeo pudo haber hecho? Yo no lo ocupo, pero si quiere traer a alguien no le hace. Si alguien pudo haberse desanimado, era él, porque le está diciendo aquí: vete. Él le hubiera dicho: pero Señor, si yo lo que quiero es que pongas tus manos sobre mí, si yo lo que quiero es que ores por mí, yo lo que quiero es que me unjas con aceite como que ha ungido el rey David, porque tú eres hijo de David. Y yo me imagino que sabía eso. Yo lo que quiero es que mandes traer a tus discípulos uno que por ahí trae aceite y que lo derrame en mi cabeza para yo recobrar la vista. Pero no. Jesús sencillamente le dijo: vete. En otras palabras, ya todo lo que hiciste, en todo lo que hiciste es lo que yo esperaba que hicieras para que tú recobras la vista. Yo sabía lo que tú querías. ¿Verdad que Dios sabe nuestras necesidades? Dios ya sabe. Lo que Él quiere o espera de nosotros es que te muevas en fe en lo que tú quieres hacer para Dios. Dios ya sabe, por supuesto, lo que nosotros deseamos. A veces todos nosotros queremos ser bendecidos, ¿verdad que sí? En todas las áreas tú quieres ser bendecido. Pues no me robes. Entonces no crees. Dices: no, primero yo. Primero tengo que hacer
mis necesidades y después te daré si es que sobra. Y no es así. Entonces la idea aquí es que Dios le dijo, vete, ya hiciste lo que tenías que hacer. Yo no sé si en ese instante que le dijo, vete, recobró la vista o sencillamente la recobró después, como en muchos casos, con los leprosos, con otros ciegos, que los mandaba a hacer algo, que obedecieran y luego recobraron la vista o eran sanados en el camino. La idea que le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Quisiera poder decirles así, póngase de pie. ¿Qué es lo que tú viniste pidiendo de Dios? ¿Qué es lo que tú viniste a buscar de Dios? ¿Qué es lo que esperas que Dios haga en tu vida? ¿Qué son las necesidades que tienes delante de Dios? ¿Te gustaría que Jesús dijera, vete, tu fe te ha sanado? ¿Has recibido ese milagro? ¿Vas a ser sanado? ¿Vas a ser fortalecido? ¿Vas a ser bendecido? Pero primero, ya fuiste probado en muchas áreas. Y eso es lo mejor, iglesia. Que durante el proceso seamos victoriosos. Ya lo que se recibe, ya es algo que se está claro. Es como aquel boxeador que trabaja mucho, hace mucho ejercicio para subirse al ring y ganar. No ganó en el ring, ya ganó antes, porque luchó mucho, hizo mucho ejercicio. Así, iglesia, ¿cuál es la petición que tú tienes para Dios? Vamos ahorita a orar. Medita de veras, medita poquito, piensa qué es lo más importante para tu vida. De veras, piensa, cierra tus ojos y piensa en eso. Yo sé que tenemos muchas peticiones, pero piensa en lo que tú crees que es la voluntad de Dios para tu vida, en lo que tú estás sintiendo, en lo que tú quieres verdaderamente pedirle. Y vamos a orar para que Jesús diga, tu fe ha hecho posible eso. Vamos a orar, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, en este día, Señor, una vez más te damos gracias. Te doy gracias, Padre, por este consejo, por esta palabra. Te doy gracias por tu pueblo, por tu iglesia, oh Dios. Estamos aquí, Señor, porque tenemos fe, Señor. Tenemos fe que ninguna plaga tocará nuestra morada. Tenemos fe, Señor, en ti, que tú eres poderoso para poder sanarnos, oh Dios, de cualquier enfermedad, de cualquier virus, oh Dios. Pero también, Señor, sabemos que tenemos que poner nuestra parte, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, de mis hermanas, de esta iglesia, palabra de vida, y de aquellos, Señor, que están escuchando este consejo a través de las redes sociales. Que la necesidad, Señor, la petición que ellos tengan, pueda, mi Dios, ser suplida de acuerdo a tus riquezas en gloria. Que la fe, Señor, que nosotros tenemos sea suficiente, Señor, para recibir esos milagros que tú quieres darnos. Ayúdanos para recobrar, Señor, la vista. Ayúdanos para recobrar, Señor, ese ánimo, ese amor, Señor, que tenemos que tenerte, Señor, cada día. Ayúdanos, Padre, para poder recobrar esa visión, Señor, que tú tienes individualmente, como familia, como iglesia, Señor. Para poder, Señor, recibir lo que tú tienes para nosotros. Yo te doy gracias, mi Dios, y te pido, Señor, que sigas bendiciendo tu iglesia, sigas bendiciendo tu pueblo, Señor. Y que en todo, mi Dios, tu nombre sea glorificado, Padre. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has cuidado. Y gracias porque sé que nos seguirás guardando y cuidando como tu palabra dice. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Mándale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y voy a dejar así a Noé que lo despida y ore por la ofrenda. Dios le siga. Dios bendiga, iglesia. ¿Cómo se hallan en esta mañana? Amén, amén. Le damos gracias a Dios por esta palabra que nos trajo el pastor. Algo que me gustó mucho fue cuando estaba hablando acerca de cómo Jesús siempre nos está llamando, pero muchas de las veces no decidimos
hacer caso a esa voz hasta que nos pase algo, hasta que nos viene una prueba o un reto. Y si vemos en el mundo ahorita hay muchas pruebas, mucha confusión. La gente está buscando respuestas, quiere respuestas. Pero nosotros como la iglesia sabemos que la solución no es una ley política o una vacuna, la solución es Cristo, amén. So, así los animo que sigamos buscando más de Dios y no nos conformemos de donde estamos, amén. Así vamos a orar por la ofrenda y por este servicio. Padre, Señor, gracias, Señor, te damos por este día, Señor, que tú nos das. Gracias, Señor, por la salud, porque tú nos permites estar aquí reunidos en tu casa una vez más. Te doy gracias, Señor, por esta palabra que nos fue dada. Gracias, Señor, porque tú nos estás enseñando cosas nuevas cada día. Te pido, Señor, por esta ofrenda, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú bendices, Señor, el dador alegre. Y te pido, Señor, que tú vayas con nosotros en esta semana. En nombre de Jesús, amén. Aleluya, gloria a Dios.